¿Qué tal? Saludos, señoras, señores, amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Las Ocho Puertas, iniciamos semana, es el primer lunes después de las nuevas restricciones puestas en marcha ya de forma oficial y para cumplir por parte de la Junta de Andalucía hasta las competencias que tiene la Administración autonómica y lo que vendrá dentro de no sé cuánto tiempo, pues háganse a la idea, van a ser más restricciones. ¿Lo estamos haciendo bien? Pues quizá no lo estamos haciendo bien. ¿Tenemos la culpa solamente los ciudadanos? Pues quizá no, tampoco seamos los culpables de todo, pero lo cierto es que tal y como está la situación, tenemos que poner nosotros, los de a pie, todos nuestros medios para que no se propague el dichoso bicho, porque la verdad es que no pinta nada bien en esta tercera ola. Yo no sé si llegó a acabarse la segunda, la verdad, no sé si la segunda o esta es una continuación de la segunda, aunque se ha ido definiendo por partes. Tercera ola es si la segunda hubiese terminado, ¿no? Pero yo creo que no. Bueno, en fin, nosotros vamos a hablarles hoy de varias cuestiones aquí en este programa, de aquí a las 9:30 de la noche, hora a la que vendrá el informativo. Saben que bueno, venimos haciéndolo y la verdad es que hay una cantidad de establecimientos tradicionales de esta ciudad por visitar, que a mí me llama la atención y me complace a la vez, porque da gusto ir a negocios que se mantienen desde hace muchísimos años, tal y como está la situación ahora mismo. Bueno, pues hoy hemos visitado el que sin duda, y además demostrado, porque tiene así un título, tiene así llámenle galardón o reconocimiento por parte de la Diputación Provincial de Jaén como el establecimiento en activo y dirigido por la misma familia en varias generaciones más antiguo de la provincia de Jaén. Y ese establecimiento está en Linares y es Panadería Leonarda, que es su nombre real, Leonarda, aunque todo el mundo pues la conoce por la panadería La Leonarda. Leonarda es la bisabuela, es la que fundó esta saga de panaderos que llevan ya la friolera de casi 141 años. Casi 146 años, si contamos este 2021, porque la bisabuela, Leonarda, fundó el negocio en 1875. Echen cuentas, 1875. Cuando la calle La Cruz, que es donde se fundó y donde aún se mantiene, pues era todo campo, ahí no había absolutamente ninguna edificación. Hoy hemos hablado porque ya hemos ido, además hemos ido en horario de faena, cuando se estaba elaborando el pan, cuando estaba entrando el pan en el horno, y allí hemos hablado con los hermanos Torres, Juan y Daniel, que son quienes están al frente del negocio, y la verdad es que da gusto ahí. Que sí, que nos hemos traído torta de la Leonarda, sí, también, sí, y pan con masa madre, también nos hemos traído, hombre, ya que estamos, y ya visitamos un negocio de esas características. Verá luego qué interesante. Además, en Juan y en Daniel se dan también una serie de circunstancias, es que ellos, para la gente que los conoce desde hace muchísimo tiempo, ellos fueron futbolistas, ellos alternaban o compatibilizaban el trabajo con la panadería con el fútbol a nivel provincial y a nivel autonómico, incluso estuvieron jugando en varios equipos, dedicándose profesionalmente al fútbol, tanto Daniel como Juan, y pues terminaban de entrenar, se iban a la panadería, otro día a entrenar, panadería, los domingos cuando volvían de madrugada de los viajes tenían que irse otra vez a la panadería. Tiene una historia la Leonarda, y luego verán el reportaje que hemos hecho allí en su casa, en su establecimiento de calle La Cruz. Y para mí es un honor empezar el programa hoy con un escritor de Linares, un afamado y reputado escritor de Linares, que tiene ya, para un escritor que vive de su trabajo literario y que tiene ya 8 libros publicados, editados, la verdad es que, ya digo, es un honor contar hoy aquí con él. Él es John Wolfe, yo le voy a llamar John Wolfe porque él quiere que yo le llame así, John Wolfe, que es con el seudónimo o nombre, como quieran, que él firma sus libros. 8 libros, de los cuales 4, sin desmerecer a los demás, que no he tenido el placer de leer, esta saga tampoco,
me refiero a la saga Codex Magdala, que es un primer libro, se editó allá por 2018 más o menos, con un protagonismo durante gran parte de la historia de la provincia de Jaén, y a partir de ahí, lo que en un principio, no sé si parecía que iba a ser una única edición, pues se ha convertido ya en una saga. En un principio, bueno, se preveía también que podría ser una trilogía, pero al final son 4 los libros que se han editado de esta saga que se llama Codex Magdala, y su autor está aquí conmigo, que es un linarense, aunque, bueno, aquí se dice así en tono coloquial, viaja más que el baúl de la Piquer. Yo no sé cuánto viajaba el baúl de la Piquer, pero imagino que esa mujer, pues cuando iba a los cafeteatros y todas esas cosas, tendría que viajar mucho. John, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, un placer estar aquí con vosotros. Lo mismo te digo, encantadísimo, encantadísimo. Este es el primer libro de la saga, Codex Magdala. Bueno, la saga es la que te está ahora mismo a ti identificando, pero claro, tú tienes otros 4 libros más. Esto es como los hijos, sí. Que no te cortas por un hijo, ¿no? Entonces hay otros 4 libros más, pero sin duda alguna, y no sé si lo esperabas así, Codex Magdala ha sido el que te ha dado ese empujón. Es un libro que trata sobre, porque aún hoy los hay, los misterios al menos empezó así la saga, los misterios de la religión católica. Sí, los misterios de la religión católica y lo que son los misterios, precisamente también de la historia, porque tocamos muchísimas cosas. En Codex Magdala tenemos desde, como tú muy bien has dicho y hablábamos antes, ¿no?, el tema de Jesucristo, María Magdalena, todos esos enigmas que lo envuelven, ¿no?, y que tanto se puso de moda hace unos años con el Código Da Vinci, ¿verdad? Pero también tocamos muchas cosas, por ejemplo, de la historia de esta tierra, que sinceramente me impresiona cuando me hacen alguna entrevista por aquí en Jaén y me doy cuenta de que son desconocidos. Totalmente. Hay gente que cree saberlo, entre comillas, todo de la tierra y dice que no tenemos nada. Sí lo tenemos, por desgracia. Y desde aquí lo digo a modo, digamos, de denuncia. La Diputación hace muy poco por vender nuestra tierra más allá del aceite, sinceramente, porque, Antonio, ¿tú sabías que aquí en Jaén tenemos una reliquia por contacto de la sábana santa de Turín? No. Pues fíjate. ¿Y cuántos años lleva de periodista? Pues del orden de 40. Pues fíjate que aquí en Noalejo tenemos una réplica por contacto de la sábana santa de Turín. Caray. Es decir, para que tú veas la cantidad de cosas que tenemos en la provincia y que las desconocemos. El segundo castillo más antiguo del mundo que queda en pie está en Jaén. Baños de la Encina. Solo le supera el de Florencia. Ese es el segundo, Burial Jama. Es decir, tenemos una riqueza histórica y patrimonial aquí en la provincia. Pues no se ha vendido, el castillo de Baños no se ha vendido como el segundo más antiguo. Pues es el segundo más antiguo del mundo que queda en pie. Por detrás, muy poquitos años del de Florencia. Caramba. Entonces, Codex Magdala es historia, son enigmas y son, pues, esa clase de mitos, esa clase de leyendas, ¿no?, que a veces pensamos que se quedan en eso, en rumores, mitos, leyendas, pero que te demuestra que muchas veces la realidad supera la ficción. Y en esta primera entrega, concretamente de Jaén, ¿qué misterios son los que aclara o los que asegura que, no sé? Pues mira, tocamos el Santo Rostro de Jaén, que realmente pensamos que la historia es una, pero sin embargo es otra. Eso lo vamos a dejar que lo descubran los lectores del libro. Tocamos la catedral, tocamos el obispo insepulto, Alonso Sánchez, de la Fuente del Sauce, que permaneció 470 años en una cajonera en la sacristía de la catedral. Se le negó la sepultura. Unos dicen que por unos motivos, otros que por otros, pero el caso es que ese hombre estuvo momificado 470 años en la sacristía de la catedral. Murió en 1522 y fue enterrado en 2003, si no me falla la memoria. Tocamos el Quebrajano, la leyenda del abuelo, la leyenda del lagarto de Jaén. Es decir, muchísimas cosas. El barrio de la Magdalena, ¿por qué se le conoce como el barrio de la Magdalena? Esas conexiones que tienen con un pueblo de Francia, que es, digamos, el eje central de la trama, pero sin merecer ni muchísimo menos lo que es la provincia. ¿El lagarto de Jaén es un mito, John? Es un mito, pero ¿qué ocurre? Resulta de que ese mito empieza precisamente a extenderse por todos los lares de la provincia a raíz de que el obispo insepulto llega a Jaén.
a raíz de ahí y de que ese hombre empieza a hacerse rico, empieza a hacer cosas que no tenían sentido. Ese hombre construyó el puente del arzobispo, ¿vale? Que une, digamos, entre comillas, Jaén con Úbeda, Baeza y demás. Era de paso gratuito. Eso era impensable en aquella época. Es decir, hizo muchísimas edificaciones, también por Úbeda, por Jaén, por Baeza, que no se explican con el salario de un obispo. Hay quien dice, es que fue inquisidor general en la época. Sí, pero es que sigue sin explicarse. ¿Estamos hablando de qué siglo? Estamos hablando del siglo XVI. XVI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Antonio? Que toda esa serie de historias, que las tenemos ahí, y que podrían venderse para atraer ese turismo, para atraer, vamos, de hecho, incluso a los que le encanta la masonería, si las órdenes masónicas más antiguas, de las más antiguas de España, estaban aquí en Jaén, por el tema de las minas, la gorrionera de Jaén, es decir, toda esa gente que le gustan los misterios, Jaén es un nido de ese tipo de historia que está muy desaprovechado, y es porque a veces pienso que las propias diputaciones, los ayuntamientos, etcétera, no son conscientes de la cantidad de gente que atrae ese tipo de historia, ¿me entiendes? El pueblo que yo toco ahí, francés, Rennes-le-Château, una aldea de 30 habitantes, y te puedo decir que nada más que por el mito de su cura, y demás, hablamos de finales del siglo XIX, está recibiendo, es que no vive de otra cosa. De hecho, hay campos que se quitaron nada más que para aparcar autobuses. Sí, es decir, no es que Jaén pueda hacer lo mismo, pero sí es verdad que, fíjate, como te he explicado, el tema de No Alejo, el tema de Baños, y lo tenemos aquí al lado, y no lo conocemos. Sí. Hombre, hay un llamado turismo cultural, y dentro de ese turismo cultural está el turista que se interesa muy mucho por todo este tipo de misterios, historias, mitos, no sé, llámalo como quieras, y te prefieres eso a irse 15 días a la playa. Sí, sí. Hay para todo, evidentemente, hay para todo, pero evidentemente también vienen con los bolsillos llenos y se los pueden gastar en esta provincia. Claro. Estoy contigo en que podría ser un atractivo más si se vendiese eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que el lagarto, cuando se hace cualquier tipo de acontecimiento en Jaén, bueno, pues aparece el lagarto como símbolo. Los que no somos de Jaén capital, la inmensa mayoría sabemos que el lagarto reventó, ¿vale? Exacto. Pero reventó porque hay un dicho, reviente como el lagarto de Jaén, reventó. Pero realmente no sabemos la historia verdadera del mito, ¿no? El lagarto siempre representa el agua y tesoro. De sobra es conocido cuando vemos una película, ¿no? El dragón que protege a la doncella, ¿no? Etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Es curioso, y voy a dar nada más que una pinceladita, ¿no? De lo que toca el libro. Es curioso que a raíz de que ese obispo llega aquí, empieza a hacer cosas súper extrañas, las cuales no voy a revelar, empieza a amasar esa fortuna, empieza a surgir en un punto concreto de la Sierra del Quiebrajano, empieza a surgir la historia de ese lagarto, ¿vale? Que se desplaza a la capital, etcétera. Siempre, como te digo, se asocia el lagarto, el reptil, el dragón, a la historia de un tesoro y la historia del agua. Tenemos la fuente del lagarto en la Magdalena y tenemos la historia del obispo insepulto, que es exactamente de la misma fecha, cuando empieza a labrarse esa historia. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunos amantes de los mitos, ¿vale? No digo que sea mi hipótesis, pero hay algunos amantes de los mitos que lo que dicen es que esa historia pues, fue inventada. Hombre, yo sinceramente no creo en un lagarto gigante, no en plan dinosaurio, pero que fue inventada para ahuyentar a la gente del lugar donde se escondía un tesoro, de ten cuidado, que es a la cueva del lagarto. Eso es lo que dicen. La realidad, por lo mejor, está en esas páginas, o puede que no. Sí. ¿Tesoro que quizá guardaba ese famoso religioso? Exacto, ten en cuenta que una de las disputas que dicen de por qué se tiró 470 años en ese cajón, en la sacristía, era que no se ponían de acuerdo dónde enterrarlo, que la familia decía en un sitio y que, digamos, el obispado decía en otro. Pues pasaron siglos, para ponerse de acuerdo. 470 años, nada más y nada menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa es, digamos, una de las hipótesis que lanzan, ¿no? Pero, sinceramente, ¿por qué entonces aparece un documento en el Archivo Provincial de Jaén que dice que se le niega la sepultura a tal persona porque no es digno de ser enterrado? ¿Cómo no va a ser digno? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No es digno de ser enterrado? ¿Por qué? ¿Por qué no es digno? Algo malo haría, claro. Y como te explico, como te he dicho antes, tiene muchas similitudes con otro cura en Francia
que de la noche a la mañana también llega a esa aldea de 30 habitantes, realiza una reforma, se sabe que encuentra unos pergaminos, se los queda con la excusa de que va a traducirlos, pero empieza a profanar tumbas de noche, a cambiar lápidas de sitio, empieza a borrar inscripciones de las lápidas, y claro, yo al principio incluso, yo decía, esto es un mito, ¿no? Todos sabemos cómo son los pueblos, ¿no? Exagerados, etcétera. Pero ¿qué ocurre, Antonio? Cuando tú vas a ese lugar, entablas amistad con el ayuntamiento, con autoridades de la zona, y te presentan un archivo documental en el cual aparecen 2 denuncias, una de 1894 y otra de 1895, justo después de esas reformas donde encuentras los pergaminos, de los vecinos de Rennes-le-Château, con su sello al alguacil, diciendo que denuncian al cura por lo que está haciendo en el cementerio por la noche, borrando lápidas. Es decir, de pronto, eso que tú crees es ficción, es rumor, es mito, se convierte en realidad. Y dices, pero bueno, ¿por qué? Resulta de que ese cura, de buena primera, empieza a colocar 2 niños Jesús en un altar, a Santa María, a María y a San José, cada uno con un bebé idéntico en brazos. Es decir, y de pronto empieza a amasar una fortuna tal que pasa de comer pan, agua y vino y queso todos los días prácticamente, y embutidos, cosas así de matanza. Se construye una mansión victoriana, se construye una biblioteca personal en lo alto de la cima del monte. Iba a hacerse la primera carretera de Francia porque se iba a comprar un coche. Empieza a hacer fiesta en la que acuden archiduques. O sea, una cosa que es que no tiene ni pies ni cabeza. De la noche a la mañana, bueno, llegaron a entregarme, incluso los tengo, justificantes bancarios. Un cura que en aquella época a lo mejor ganaba 9, 10 francos al mes, tenía gastos de 10.000 y 20.000 francos. Y decían, no, es que a lo mejor vendía misa. Si una misa valía un franco. Sí, pero con mucha misa que vendiese. Exacto. No hay tiempo material para hacer tantas misas. Estamos hablando de que esto empieza en 1895, el cura fallece, si no me falla la memoria, en 1917. Por lo tanto, estamos hablando de que este cura, ¿cuántas misas tuvo que hacer para pagarse? Imposible. Todo eso. Empezó a colocar al demonio que ilustra la portada del libro, Asmodeo, lo colocó en la entrada del templo sosteniendo la pila bautismal. Colocó la inscripción que aparece también en la portada, Terribilis es locus iste, este lugar es terrible. Eso es lo que da pie y siempre me preguntan, pero entonces ¿es realidad eso? Las conclusiones a las que llega la novela es una ficción, es una novela de ficción, pero sí es verdad que, como dicen todos los que han leído la obra, los medios que han hecho entrevistas, artículos, etcétera, les cuesta muchísimo distinguir dónde empieza la ficción y dónde termina la realidad, porque intento que cada dato que aporta la obra esté controlado, en ese sentido, fecha, día y hasta, si es posible, hasta la hora. Entonces, hay mucha historia que tenemos ahí, pero sin perder de vista de que es una novela de ficción. Las hipótesis finales de la obra, yo no digo que sean las correctas. John, y cuando termina esta primera entrega, que en un principio no sé si tú pensabas que iba a ser primera y única. Sí, yo pensaba que iba a ser primera y única. Ya vamos por 4. Sí. ¿Qué te hace seguir con la saga donde ya escribes palabras mayores? Porque sí. ya empiezas a indagar y a intentar aclarar misterios sobre la religión católica. Exacto. Ya aparece el jefe de arriba y ya Sí. aparecen ahí. Ya nos metemos en un camisa de fango once ahí. varas, Sí, ¿no? sí. Por eso mucha gente dice, quien lo ha leído, quien ha leído la saga, que podríamos estar aquí, no sin una continuación o un nuevo código da Vinci, ¿no? Sí, hay un dicho que dice que sobre gustos y sobre opiniones ponen a escrito, ¿no? Hay gente que lo compara con el código, otros que lo ponen por encima, otros que lo ponen por debajo, que también los hay, ¿no? Todas las opiniones no son buenas, pero sí tengo que reconocer, y para mí es un orgullo, y eso fue lo que me llevó, como tú decías antes, ¿no? De que de uno, porque yo no pensaba escribir nada más que ese, a continuar una saga. Yo publico Codes Magdala y me doy cuenta de que la gente le gusta, la gente, todos coinciden en que es adictivo, que no puedes parar de leer, que a medida que terminas un capítulo y dices, leo este y me acuesto, leo otro. Entonces, ¿qué peligro tienes? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Ahí Te dan las tantas y ya, hoy. Pues ahí es donde yo decido, empiezo a formar en mi cabeza, ¿no?, esa segunda parte, pero ahí ya sí tuve claro que si escribía una segunda, hacía una tercera, o sea, no lo iba a dejar en dos, si hacía una segunda, hacía una trilogía, y así fue. La segunda
La verdad que me sorprendió porque también recibió muy buenas críticas, de hecho hicieron artículos en Estados Unidos, en muchísimos sitios, y ya con la tercera, ahí me desboqué, como los toros estos de los rodeos, ¿no? Ahí me desboqué y dije, aquí vamos a romperlo todo, y me sorprendió. Me sorprendió también porque los comentarios también eran muy buenos, de hecho la gente tiene la reseña en codesmasdala.com, en Yggdrasil Editorial, y ya pues la cuarta fue, como te explicaba antes, ojalá no hubiera tenido que escribirla, ojalá no, pero sí la escribí, la publicaron ahora el día 8 de enero, y es una precuela, es anterior a una historia que se desarrolla anterior a esta, porque todos los lectores coincidían en que el personaje de Bruno, los principales son dos, Bruno y Marc, pero el de Bruno los tenía encantados, los tenía enamorados y querían saber de dónde venía Bruno. Y entonces me decidí a escribir Génesis, de hecho el más largo de toda la saga, y a una precuela. Se publicó el día 8, como he dicho antes, y no sé qué es lo que depara el futuro. Nunca puedo decir esta bueno beberé, pero creo que ya sería el último de lo que es Codes Magdala. ¿Has enfadado a alguien con esta saga? ¿A quién? Que si has enfadado a alguien. Bueno. Pues habrá gente que le haya gustado, gente que no le haya gustado. El escritor está sujeto a eso, ¿no? Sí. Pero enfadar a alguien que se haya puesto nervioso por lo que en la saga se cuenta. Bueno, pues te puedo decir que la distribuidora tiene vetada lo que es la venta por Funloade. Funloade es increíble que todavía exista, pero Funloade es la censura en Latinoamérica. Es decir, en Latinoamérica tan solo puedes comprar el libro por Amazon. Sí, porque Funloade, bueno, Apocalipsis tardó un mes y pico en hacer el informe de censura, por decirlo de alguna manera, pero Génesis tardó una semana. A la semana a la editorial le mandó que allí no se podía, entonces allí solo se puede comprar por Amazon. Y mira que tienen distribución, hice una investigación infiltrándome en Vudú y la tienen publicada en México, en Uruguay, en Argentina. Hice el de Colón, que también tiene su polémica, y no han tenido problemas. Pero, sin embargo, Apocalipsis y Génesis, esos están vetados por Funloade. Claro. Eso, las librerías no, Amazon. Quizá por datos que tú reflejas en cualquiera de los libros, como por ejemplo, los libros hay que leerlos, sí. Pero como por ejemplo, que Jesucristo estaba casado. Bueno, puede ser por eso, puede ser también por cosas de las que, porque no hay que olvidar que Funloade, el 70% de los que forman ese comité editorial son de la Iglesia. Entonces, no solamente a lo mejor por eso, porque realmente lo tocamos, y lo tocamos muy a fondo con el tema de la ley judía. Por dar un dato a los que nos estén viendo, si cogemos la ley judía y la comparamos con lo que nos dice la Biblia, pues solamente se explica si Jesús tenía algo más que una simple amistad o una simple relación maestro-discípulo con la archifamosa ya, ¿no?, María Magdalena. La religión judía es una de las religiones que menos han cambiado, no solo en 2000 años, desde que Jesús pisó Palestina, ¿no?, históricamente, sino incluso anterior. Y te voy a poner un ejemplo. Los judíos tienen que enterrarse sí o sí en contacto con la tierra. ¿Qué ocurre? La masificación de los cementerios, pues hay sitios como Valencia, por ejemplo, que es muy difícil. Tienen que enterrarlo en los nichos que todos conocemos, ¿no?, de estos nuevos, de pared, etc. Pues fíjate hasta dónde interpretan esa creencia suya los judíos, que hacen, o sea, sí, se entierran ahí, pero le hacen una serie de agujeros, rajas, etcétera, por debajo cuando meten el ataúd y ponen 2 capas de tierra para que vuelva. Es decir, ellos buscan la forma de que su creencia ancestral no se rompa. Bueno, pues si cogemos esa misma religión, que era la que profesaba Jesús en su día, María Magdalena no podía haber estado en el entierro de Jesús, porque el entierro de Jesús, dice la ley judía, solamente puede llevarlo a cabo en lo que es el limpiar el cuerpo, toda esa serie de cosas, ¿no?, la madre o el pariente femenino más cercano. Que no era María Magdalena. Claro. María Magdalena no era madre, no era hermana, no era prima, no era sobrina, no era nada de Jesús. Entonces, si María Magdalena fue, después de bajarlo de la cruz, fue a llevarlo al sepulcro, encima, ten en cuenta una cosa, es la primera testigo de la resurrección. ¿Por qué? Porque ese domingo va al sepulcro a terminar de preparar al maestro, ¿vale? Es decir,
es que no podía hacerlo, si no era algo más, claro, en este caso su mujer, porque entonces ya sería el pariente femenino más cercano, ¿vale? Y al igual que tener en cuenta, la propia ley judía no permite que un rabino sea considerado rabino sin estar casado, y hasta el propio Caifás, una de las veces que lo tiene delante, dice, ya está aquí el rabí. Entonces, si hasta el propio Caifás, que está loco buscando la forma de poder condenarlo y quitárselo de en medio, lo reconoce como rabino, ¿por qué? Sí, sí. Entonces... Claro, le llaman rabí también. Le llaman rabí. Claro, con esto, ¿qué pasa? No me cuadra entonces la etiqueta de María Magdalena de prostituta. Es que eso fue un invento del Papa Gregorio en 1500, no, en el 596, si no me falla la memoria, vamos, siglo VI, es cuando por primera vez se le nombra a María Magdalena como prostituta. De hecho, en 1960 y tanto, la década del 60-70 del pasado siglo, ese título es que se le quita totalmente, se lo quita Juan Pablo II y le da la festividad del 22 de julio y la nombra novia mística de Jesucristo. Novia mística. Novia mística de Jesucristo, es decir... Sí, pero no asegura Juan Pablo II, No, Juan Pablo II en representación de la Iglesia, que era su mujer. No, para nada, para nada. Eso ya... es un tabú que está ahí. Ten en cuenta también una cosa, Antonio. La Biblia que nosotros tenemos hoy en día, ¿vale?, es una fabricación del siglo IV. Mucho se habla del Concilio de Nicea y hay mucha gente que no sabe exactamente o tiene una vaga idea, ¿no?, de lo que significa el Concilio de Nicea. Hay que entender primero que el Concilio de Nicea se hace para evitar que las distintas religiones que profesan el Imperio Romano, que era sumamente extenso, se dividan por guerras religiosas. ¿Cuál es la única solución que haya Constantino? Vamos a reunificar todas las creencias en una sola, para que los celtas se sientan identificados. Cogemos la festividad del 25 de diciembre como fecha de nacimiento, ellos celebran el Sol Invictus. La cruz, los romanos no crucificaban en una cruz, crucificaban en un poste. ¿Qué ocurre? Hay que tener contentos a los egipcios, que ellos sí creen en el Ankh. Pues crucificamos a Jesús, pero en un Ankh. Y así muchísimas otras cosas, Antonio. Mira la cara que te está quedando, pero es que así... No, es que la que está liando es chica, ¿eh? Claro, es que... O sea, pero la es que va a liar... Claro, pero es que es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me acabas de desmontar un pregón que pronuncié hace 2 días, el pregón de Semana Santa. Me lo estás tirando por tierra, John. ¿Qué es lo que ocurre? Es que, mira, para que tú te hagas una idea, Constantino oficializa la religión católica, pero nunca fue católico, fue pagano. Tan solo permitió bautizarse en su lecho de muerte casi 20 años después del concilio. Es decir, el propio emperador que crea, porque es que es la palabra, crea la Biblia, oficializa el cristianismo, permite que no se persiga más al cristianismo, no se hace cristiano, sigue siendo arriano. Se dice que Constantino ganó la batalla del Puente Milvio porque vio una cruz, que tú lo habrás escuchado muchas veces, la cruz en el cielo, sí, con este símbolo vencerá. Bueno, pues cuando le gana la batalla hace el arco de Constantino en Roma. No hay ni una sola representación cristiana. A la diosa del sol, al dios de tal, todo pagano. Es decir, si realmente he tenido esa visión, he puesto la cruz en los escudos y he ganado con un ejército menor, ¿por qué no hago referencia a ello en el arco? Entonces, esa es la interpretación que tiene que darle el lector, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Yo con todos esos datos creo una trama. Ahora va entendiendo un poco lo que significa Codex Magdala, ¿no? Sí. Y cuando me preguntabas, por ejemplo, acerca de esa gente, ¿no?, que censura, ¿no?, por decirlo así, es que ya no es solo el tema, digamos, religioso, ¿no? Yo pienso que es que incluso la Iglesia a veces se avergüenza de algunas cosas, y es lógico. Te toca, muy poca gente sabe, por ejemplo, que el Papa Ratzinger estuvo a punto de dejar el seminario porque estaba teniendo amorío con otra persona, con una persona. Pero es que historia, es que está ahí. Muy poca gente sabe que pertenecía a las juventudes hitlerianas. Sí, eso sí se habló, eso sí se comentó, eso sí hubo comentarios al respecto. Exacto. Y fuentes, parece ser que documentadas, afirmaban que fue así, ¿no?, exacto, de su condición de hitleriano. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tocamos ahí muchísimas cosas, la tumba de San Pedro, de cómo realmente se llegó la Iglesia al Vaticano a la conclusión de que eso eran los huesos de San Pedro. Es muy largo de explicar, pero el que se documenta y ve cómo se llegó a la conclusión de que son los huesos de San Pedro,
no hay ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Codes entra en todos esos misterios, y claro, que por desconocido te llaman la atención, reliquias. En el Vaticano están venerando un suspiro del Espíritu Santo. Mira cómo te has quedado. No, como estoy quedando. ¿No? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? La gente desconoce eso y dice, ¿pero cómo va a ser? Bueno, pues lo llevan venerando ya 1000 años. Leche materna, el suspiro de José al enterarse de que va a ser padre. Es decir, y todo eso era dinero, todo era dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Codes entra en todo ello, en el inicio de la Inquisición. ¿Por qué y con qué motivo se funda la Inquisición? La Inquisición no era por los judíos, la Inquisición era para erradicar a una creencia francesa que se hacían llamar los puros y que tenían mucho que ver con la Palestina del siglo I. Sí, sí. Yo me estoy acordando ahora, una curiosidad que yo tengo, porque y ahora te explico por qué te lo pregunto. La última cena de Jesús con los apóstoles, sumando los que había, los comensales, ¿eran 13? En teoría es lo que dicen, no hay ningún dato que diga que no. Sí. El tema de los... Te lo digo porque, perdóname, porque... Perdóneme que hable. En el pregón de Semana Santa, que pronuncié, el último de la semana, el último pregón, se ha pronunciado hasta ahora, ¿no? Porque lamentablemente no ha habido más. Y nadie puso el grito en el cielo. Como que dejé entrever que quizás no eran solo 13. Yo sinceramente en eso poco dato tengo, ¿vale? Pero es que, volvemos a lo mismo, es que eso del tema de la cena, y ahí a lo mejor me va a tirar de la oreja, es que un rito griego, es que no hay una prueba más allá documental de lo que la Iglesia considera. Si preguntas las cargado, ¿sabes? Claro. Tú ya puedes, porque fue un pregón muy catequista, fue un pregón muy basado en la Biblia, y ahora me lo está, salvo alguna licencia, como por ejemplo esa de la Santa Cena, ¿no? Sí. Pero ahora mismo se lo está cargando aquí, el Wolf se lo está cargando. Hay que tener en cuenta que el dios Dioniso, griego... O sea, esa cena no debió de haber existido. Pudo existir, yo no digo que no. Pero no en ese formato quizá. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando tú te das cuenta de que muchas de las cosas que se asocian a Jesús vienen de otras creencias antiguas, como por ejemplo la de convertir el agua en vino. Eso es un hecho del dios Dioniso, casi 400 años antes del nacimiento de Jesús. Creencia griega que estaba en el imperio de Constantino cuando se lleva a cabo el concilio de Nicea. El dios Dioniso muere crucificado, resucita al tercer día, el dios Dioniso convierte el agua en vino, el dios Dioniso entregaba el pan como si fuese su carne. ¿Me está entendiendo ahora? ¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor ocurrió la Santa Cena. Y ojalá, porque yo no pongo en duda el tema de Jesús, ni el tema divino, ni nada. Lo que pongo en duda a lo mejor la interpretación que se ha ido dando, ¿no? A lo largo de los años, porque lo han hecho los hombres, ¿vale? Cuando dicen, es que estás diciendo que Dios las cruzadas, no, Dios no ordenó las cruzadas, Dios no ordenó la quema de brujas, lo hicieron los hombres, ¿vale? Entonces, yo no pongo en duda la divinidad o no, ni de Jesús, ni de nadie, pero sí los actos de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con el tema de la cena, con el tema de muchísimas cosas que se asocian al tema del cristianismo, es que ahí es donde está el problema, que es que vienen fundadas o vienen asentadas en creencias más antiguas. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente, tú coges la historia de Dioniso y la trasladas precisamente a esa Santa Cena y te das cuenta que es que eso mismo se hacía en Grecia 400 años antes. ¿Y cuándo desaparece la vocación, por así decirlo, ¿no? O la adoración a Dioniso? El Concilio de Nicea. Cuando todo se reunifica en una sola para que todos se sientan identificados. Entonces, ahora tienes el tema de dónde empieza la realidad de esos textos que conforman la Biblia y cuáles son interpretaciones de otros. Yo tengo que digerirlo todo. Le estoy prestando mucha atención, pero mira que no me gusta ver mi entrevista, ni muchísimo menos. Pero esta tengo que verla otra vez porque está acabando conmigo. Está acabando conmigo. Hombre, todo este revuelo que se ha armado con Codes Mazdala está más que justificado. Y hombre, supongo, son sobre todo 3 libros en los que te mete directamente con este tipo de misterios, porque el primero, este que yo tengo en mis manos y que voy a empezar a consumir ya mismo, este se centra en otros misterios, ¿no? Menos divinos.
Los 3 siguientes ya sí entramos ahí en un terreno... Sí, ahí entramos ya en terreno... como delicado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. ¿qué es lo que engancha también al Hombre, lector? claro, Evidentemente mira, es lo que engancha. Que se puede estar de acuerdo contigo. Claro, que se por puede, supuesto. no sé, si hay datos, si uno tiene quizá datos que desmontan lo que tú dices, pues Claro. dice, bueno, el libro está muy bien, muy ameno, pero no lleva razón en esto. También genera ese tipo de... Claro, tú ten en cuenta una cosa, mira, es lo que yo te explicaba antes, yo te cojo unos datos que, digamos, son históricos, pero luego te creo una ficción. Sí, Es sí, decir, sí, sí. yo no digo nunca, oye, es que la interpretación que yo le doy es la correcta, porque yo no he hecho un ensayo. Ahí vamos. Y te voy a poner un ejemplo. Solamente una vez en la historia, 3 cardenales llegaron consecutivamente a papa elegidos por el anterior papa. Resulta de que Pablo VI nombra cardenales a Juan Pablo I, a Juan Pablo II y al Papa Ratzinger. Eso es histórico, eso no ha pasado nunca, ¿vale? Pero yo, ¿qué hago con ese dato? Yo te creo la trama y lo encajo en la trama de Codes Mazdala. ¿Con qué fin? Pues claro, con un fin de que te llame la atención. Entonces yo juego con que Pablo VI tenía un secreto y tenía que confesar, tenía que compartirlo con alguien, lo compartía con ellos 3. ¿Qué ocurre? Que Juan Pablo I muere al mes. Unos dicen... Ahí ya entramos Claro. en terreno, claro. Claro, Sí. Encima la Iglesia colabora un poquito en mi trama, porque tú coges el primer informe policial que coge testimonio de cómo encuentra la monja al Papa, y en el primer testimonio dice que lo encuentra tirado en el baño, cubierto de vómito y con sangre. Pero luego al día siguiente cambia la declaración y es que lo encuentra en la cama tumbado como si estuviera leyendo. Sí. ¿Qué ocurre? Llega Juan Pablo II y sufre un atentado. ¡Wow! Pero es que llega el tercero y resulta que lo que no ha pasado en unos 800 años va y dimite, sin esperarlo. Claro, date cuenta de que son unos ingredientes que se dan mucho para introducir una trama. Claro, yo, el significado que le doy en esa trama a ese hecho, no estoy diciendo que sea correcto, pero sin embargo, si el lector acude a Google, a la biblioteca, a donde quiera, y ve, Pablo VI nombró cardenales a Albino Luciani, a Karol Wojtyla y al señor Joseph Ratzinger. Y este es real. Entonces, claro, ahí es, por eso te decía antes, al lector le cuesta muchas veces distinguir dónde está la realidad, dónde está la ficción. Una reunión que yo dramatizo, me vuelvo a repetir, dramatizo, en Italia entre Hitler, Mussolini y Pío XII. ¿Qué ocurre? Es que realmente en esa fecha... El cuadro. Claro, tú coges esa fecha y te das cuenta de que históricamente esa reunión pasó. Encima llega, como te decía antes, que el Vaticano parece que a veces colabora, ¿no? Porque le han pedido 200.000 millones de veces que desclasifique las cartas privadas entre Hitler, Mussolini y el Papa y siempre se han negado. Entonces, yo te creo eso en la trama y cuando tú acudes y dices, día tal, en tal sitio, reunión, Hitler, es que está. Y dices, joder, pues llevará, perdón la expresión, no, pero llevará razón. Entonces, claro, eso es lo que le gusta al lector, que intenta ver dónde está esa ficción y dónde termina esa realidad. Y le cuesta porque, es lo que te digo, mido al milímetro que todo encaje y que si tú acudes, como acuden hoy en día la mayoría a Google, te sorprenda. Entonces, eso es lo que tiene Codes, eso es lo que atrapa al lector, que cuando crees que ya no puede sorprenderte más el siguiente capítulo, te has sorprendido. Y has quedado, como suelen decir los lectores en la reseña, entras al mundo Codes y no sales. ¿Por qué? Porque quieres saber más, y quieres saber más. Y llega un momento en el que se te olvida hasta que mañana tienes que trabajar y tienes que acostarte temprano. Y eso es lo que, sinceramente, a mí me encanta. No por venta, sino porque dicen, mira, pues he hecho un buen trabajo, han sido muchas horas dejando a mi hijo un poquito de lado, ¿no? Para poder escribir, hijo, ahora jugamos, dame media hora, y cuando te has querido dar cuenta han pasado 3 horas, tu hijo se ha acostado y no ha jugado contigo. Quiero ir, cuando se podía, ¿no? Al bowling, a saltar. Vamos a las 5 y seguías escribiendo cuando te das cuenta a las 7 de la tarde, ya no podías ir a ningún lado. Eso es la parte detrás del escritor que no se ve, y entonces cuando recibe ese tipo de comentarios de los lectores, de los medios, etcétera, es cuando te das cuenta, claro, que compensa, ¿no? Claro. Tu hijo no ha ido al bowling, pero compensa. Claro. Luego, cuando ya lo has terminado de escribir, lo compensa él. El hijo lo entiende después. El hijo lo comprenderá, Sí. que es el trabajo de su padre y demás. Con la cuarta entrega, y ya terminamos, con la cuarta entrega acaba todo.
Con este empezó todo y con la cuarta acaba todo. Mi idea es que sí, que acabe. Es una precuela anterior a esa obra, como te explicaba, es la historia de uno de los protagonistas, de cómo ese hombre que llega ilusionado a trabajar en el Vaticano, empieza a ver cosas que no le encajan, empieza, digamos, a desilusionarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Intenta descubrir la verdad, las trabas que tiene, ¿vale? Y no te puedo contar nada más. No, es que no vamos a desvelar más, porque yo creo que con lo que nos has dicho es suficiente atractivo se le ha creado ya a esta saga, porque yo había oído algo, había leído algo, pero no como contado por el propio autor, por supuesto, ¿no? Entonces también tiene ese don de, a través de la palabra, luego ya lo comprobaré a través de la escritura, pero a través de la palabra de enganchar, ¿no? De enganchar. Y la verdad es que nos metemos en terreno un tanto delicado, pero bueno, sobre los que se ha escrito mucho, y me quedo con lo que dices. No aseguras nada, te basas en datos, algunos datos que hay, que están publicados, y luego en esa dramatización que tú le das a una novela en la que, bueno, pues al fin y al cabo lo que se trata es de enganchar al lector, ¿no? Y luego el lector que saque sus conclusiones. Exacto. Es un entretenimiento, o sea, eso siempre me gusta dejarlo claro cuando hacemos una conferencia, una entrevista. Es un entretenimiento, ahí no está la verdad, ahí usted va a tener hechos históricos que sí, que le van a llamar muchísimo la atención porque no se los va a esperar. Sí, pero que existen. Exacto, o sea, que existen y que están escritos en algún sitio. Exacto, ¿y qué historia? Ya está, ahora yo te creo, para que tú lo entiendas mejor, pues te creo una trama en la cual todo se desarrolla según mi punto de vista, pero eso no quiere decir que sea el correcto, ni que sea el erróneo, ni que sea nada, o sea, cada uno interpreta como quiere. Sí. Tú eres guionista, ¿no? También. ¿Yo? Sí. Guionizarte a ti mismo podría ser, no sé si alguna vez se cuenta con la financiación adecuada y de aquí puede salir algo también. Hay un par de productoras aquí a nivel nacional que están intentando llevarlo a cabo. Pero claro, ¿dónde radica el problema? No, yo descaminado. Es una producción para una productora española muy grande. ¿Por qué? No porque yo lo doy gratis, fíjate lo que te digo. El tema es lo que es la escenografía, la producción. Estamos hablando de lugares concretos que tú o tienes que recrearlo o tienes que pedir permiso. Claro, la Catedral de Jaén no te permite grabar, ya han hecho la gestión y le han dicho que ni se acerquen por allí. Hombre, persona non grata. Exacto. Entonces, como dice el productor interesado. Vamos, ni a misa lo dejan entrar, claro, vamos. Es como dice el productor interesado. No podemos grabar en la Catedral de Burgos, ¿no? Y decir que es la Catedral de Jaén. Entonces, una producción cara. Están intentando buscar las fórmulas, pero no sé qué va a pasar. No es complicado. Ahí tendría que entrar ya en escena, nunca mejor dicho, la muy alta tecnología y para recrear ese tipo de localizaciones, de escenarios. En Estados y demás. Unidos es muy fácil, pero aquí es muy difícil. Aquí es complicado. Pero bueno, la historia está aquí, quiero decir, la saga está aquí. Y estos 4 libros, bajo el sello Codex Magdala, lo cierto es que se están vendiendo muy bien. Me han dicho que las ventas van genial, van muy bien. Físicamente, en Linares, que es donde estamos, ¿se encuentran? Sí, hasta donde sé, ahora mismo, sé que va a haber más, pero sé que lo tienen entre Libros, en la calle Viriato, y Librería Kafka, en la calle Nueva. Son los dos que ahora mismo están vendiéndolo aquí en Linares. No sé si poco a poco irán teniendo las otras, pero ellos dos sí. Y a través de plataformas Amazon, Corte Inglés, Carrefour, donde quieran, incluso si lo compran en la propia web de la editorial, les llegará firmado con su saquito de lectura, sus marcapáginas, todo lo que yo tengo el saquito de lectura aquí, lo he dejado por ahí, porque ha tenido el detalle de regalarme este libro. Para que me enganche, si lo que quiere es que me enganche, y yo me voy a enganchar, claro, él lo que quiere es que me enganche. En este caso es donde se dice aquello, no me lo digo de broma, quien regala bien vende. Toma, aquí tienes este libro, los otros 3 ya sabes dónde están, que me acabas de preguntar los puntos de venta, y es lógico y es normal, y cada uno tiene su trabajo y cobra por él, y además este es un trabajo muy loable, el de escritor, porque nos mete en sus historias. Bueno, porque al fin y al cabo los escritores que escriben historias lo que tratan es de meternos en esa historia, de hacernos partícipes de esas historias también, ¿no? Este es el saquito en el que viene, me lo digo porque es muy bonito, es muy bonito. Entonces, pues así me lo ha traído John, aquí en su saquito, y así llega si lo compra directamente en la web, ¿no? Sí, llega con su lacre incluso,
Yo no te lo he lacrado porque, como se ve aquí, va a abrirlo y demás, pero viene con su lacre, con su cinto. O sea, viene en plan que cuando tú lo abres, de hecho, si entran, te digo, si entran en la página web de la editorial, ahí tienen muchísimas fotos. Sí. Tú no sabes la cantidad de gente que ha regalado y me quedé impresionado, de verdad. Ha regalado un libro por estas fechas pasadas, ¿no? Sí, por suerte y a la vez por desgracia, porque tengo la muñeca abierta. Sí. Porque la verdad que se vendió muy bien. Génesis se vendió. Ese ha sido otro punto de inflexión. La verdad, la gente tenía muchas ganas y la gente en Instagram, porque el confinamiento, igual que ha traído cosas malas, la verdad que también ha traído cosas muy buenas. Y es que los autores nos hemos tenido que reinventar a la hora de lo que es la promoción. No hemos podido hacerlo físico, pero por ejemplo, ahora mismo hay 7 clubes de lectura. Ahora mismo, en este momento, hay 7 clubes de lectura en España leyendo Codes Magdala. En total podrán ser unas 170, 180 personas que están leyendo Codes Magdala, que llegan en Telegram, mandan sus dudas y sus debates, y yo cuando voy teniendo tiempo les voy contestando. Luego leerán la segunda parte, es decir, hacemos reuniones por Zoom, que ahora también se lleva mucho, ¿no? Se ha puesto de moda, y nos estamos reinventando. Y la verdad que te das cuenta de que estás más cercano todavía, a pesar de ese distanciamiento, estás más cercano al lector, porque lo tienes ahí no una hora, un día que vas a un sitio a hacer una conferencia, sino que lo tienes durante todo el mes, 24 horas, mandándote sus dudas, sus consejos. Muchos dan sus consejos. Oye, yo metería algo de esto, lo otro, te mandan fotos, te mandan... Es decir, la verdad que en el sentido ese de tema de acercamiento al lector, el confinamiento nos ha venido bien, oye. No te puedo decir. Perfecto. Ni que decir tiene que hay que empezar la casa por los cimientos, hay que empezar por el primero. Hay que empezar por el primero. Claro. Mucha gente me pregunta, ¿primero entonces Génesis? No, primero ese. Claro, primero este, y con este ya nos vamos introduciendo en el resto de la materia, de la trama y de... Pues tendré muchísimo gusto en degustarlo y te agradezco muchísimo que hayas venido, John. Gracias a ti por la invitación. Esta conversación lo que pasa es como la trama, da para una saga de entrevistas porque es tan interesante. Yo, cuando tú quieras, tú sabes dónde localizarme y no te voy a pillar viajando por ahí ni nada, ¿no? Ahora estás más... Esperemos que no, porque ahora con el tema del COVID, como te decía, pues está complicado, pero queremos ser positivos y que pensar que a partir de mayo no es que se vaya a solucionar el problema, ¿vale? Pero sí de que va a haber lo justo de mejoría, por lo menos, para que podamos movernos un poquito, ¿no? Y poder atender a toda esa gente que la verdad que nos están demandando el tenerte cerca, a lo mejor no el tocarte, pero sí eso, ¿no? El firmarle su libro delante, su foto, porque los hay, y sobre todo también porque la gente mayor, que es la que más está padeciendo el tema de esta pandemia, puedan ya salir a la calle tranquilos y no quedarse en su casa. Porque yo tengo una vecina que hay que comprarle para que la pobre no salga. Sí, sí. O sea, hay que intentar hacer las cosas bien. Ojalá. De aquí un llamamiento a los jóvenes, sobre todo, y me incluyo, ojo. Y hay que intentar hacer las cosas en condiciones, y no solo la hostelería, también te lo digo. No voy a entrar en ese tema, pero todo se está enfocando en la hostelería, y pueden tener su culpa, como la tenemos nosotros, como la tiene cualquiera. Sí, hombre, vamos a ver, la hostelería como como lugar de reunión, ¿no? Y donde te quitan la mascarilla y demás. Yo entiendo y defiendo también a la hostelería cuando dicen que no son ellos los culpables. También critico el hecho de que, no voy a decir quiénes son, pero cuando, por ejemplo, la semana pasada, a final de la pasada semana, hubo, bueno, se dio por parte del Ayuntamiento de Linares la cifra, el levantamiento de actas para propuestas de sanciones y demás. No todos son establecimientos públicos, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay algunos establecimientos públicos. Y uno, bueno, se ha enterado cuáles son, ¿no? Entonces, claro, son de los mismos que protestan. Entonces hay que tener cuidado con eso también. O sea, quiero decir, no defiendas algo que no estás cumpliendo. Exacto. Y además siendo reiterativo. Y ya en la segunda o tercera sanción, ¿no? Claro. Entonces, claro, si hay que cerrar a las 6, se cierra a las 6. Si no se puede poner alcohol a tal hora, pues no se pone alcohol. Quiero decir... y si tienes que tener 3 en la terraza, tienes 3. Exactamente. Entonces, claro, si llega la autoridad y levantamiento de acta, qué malos son. No, mire usted, pues a lo mejor están haciendo su labor correcta, y es que si no se puede, no se puede. Y no se puede. Y luego no podemos defender algo que nosotros no estamos cumpliendo. Exacto.
se recrimina, o sea, se criminaliza a la hostelería, no debería de ser así. A los jóvenes tampoco debería de ser así. Hay de todo, hay de todo. Pero bueno, hay establecimientos con nombre, pues que están ahí y que ya han sido 3 veces sancionados, ¿no? O propuestos para sanción. Y que muchas veces nos basamos en que las autoridades están haciendo poco, pero es que nosotros estamos encima haciendo menos. Exactamente. Porque si lo poquito que hacen no lo respetamos, exactamente, y luego si nos meten en casa un mes, 2 meses, 15 días, pues diremos, nos metieron en casa. Salimos al balcón a aplaudir a las 8 de la tarde y ya está. Es el tema. Si te están pidiendo poquito, intenta hacerlo. John, lo dicho, un placer. Y lo mismo digo, cualquier cosa ya sabes. Lo mismo te digo a ti. John Wolf, Codex Magdala, una saga muy, muy, muy interesante de libros que ustedes pueden tener pues cuando quieran. Fíjense si hay medios para hacerse con el primero, por supuesto, y de ahí ya hacia Génesis, que es el que da por concluida esta saga de misterios, que a mí ya me ha atraído. Hacemos una pausa para la publicidad. ¿Quién no ha probado en Linares las tortas de la Leonarda? Yo era chiquitito, digo chiquitito, más jovencito, y las tomaba casi a diario para merendar. Aún hoy nos han contado que hay personas pues que quizá por su edad, por su dieta, cenan una tortita, como no tiene ningún producto que pueda generarnos una mala digestión, que es todo natural, pues cenan personas, sobre todo mayores, que cenan solo y exclusivamente una tortita de la Leonarda, que es uno de los productos más clásicos, típicos, no solamente de Linares, sino de la provincia de Jaén. Pues luego van a conocer a fondo y por dentro el obrador de panadería Leonarda, que es como se llama. Las tortas son de la Leonarda, pero la panadería es Leonarda, y hemos hablado con Juan y con Daniel después de la publicidad. Oye, qué interesante.